Zombie Apocalypse. Buen día, bienvenidos a mi canal de YouTube. Yo soy el profesor José Huaranca y en esta oportunidad estamos alistándonos para iniciar un nuevo video en donde vamos a hablar de los orígenes del método Huaranca. Todos sabemos que la propuesta de Galileo Galilei consiste en concebir al movimiento de los proyectiles, más conocido como movimiento parabólico, que es así como aparece en todos los libros del mundo. Tiene dos componentes, una horizontal y otra vertical. Esa concepción o esa hipótesis, que la vamos a ir analizando en 3 videos, por lo menos, nos conlleva a un número de ecuaciones muy elevado. Todos sabemos que ese número de ecuaciones, con la tecnología de ahora se puede manejar con programas altamente sofisticados que nos permiten un rápido resultado. Pero el problema está en la enseñanza, en el nivel medio, en el nivel básico. Porque resolver uno de estos problemas implica resolver un sistema de ecuaciones que podrían llegar hasta 8. Y vamos a exponer también por qué pueden llegar hasta 8. Vamos a revisar algunos casos de donde se podría suscitar justamente esta situación. Bien, esa propuesta que nosotros traemos viene bajo el título del método Huaranca. Aquí ustedes verán en la parte inferior derecha, ¿no? Justamente dice el método Huaranca. Y los orígenes justamente tienen en un estudio que nosotros hemos hecho a partir de una investigación realizada en la historia de la ciencia, que data de la época de los griegos, de Aristóteles. A mí me sorprende muchísimo, siempre Aristóteles está en todo, y en este caso, haciendo una propuesta muy, muy acertada en relación justamente a este problema. Lo único que no era acertado era el manejo de la terminología, o sea, los conceptos, los principios, porque lo de Aristóteles era filosofía. Y luego, en algún momento de la historia que vamos a relatar, se convierte en ciencia. Pero lo primero que vamos a ver es pura filosofía. Acá nosotros en la pizarra, por ejemplo, tenemos parte de los grabados que aparecen en el texto de un italiano llamado Nicolás Fontana, o Niccolo Fontana, más conocido por el apelativo de Tartaglia. Lo que pasa es que Tartaglia, o mejor dicho, Niccolo Fontana, cuando era niño, tuvo el accidente de estallarle una bomba muy cerca de él. Entonces lo dejó prácticamente lesionado, ¿no? O sea, no tenía la facilidad para poder hablar fluidamente, ¿no? Entonces, por esa razón a él se le conoce con ese apelativo de Tartaglia, que significa tartamudo. Bien, el problema del movimiento fue realmente un problema desde mucho tiempo atrás. Los filósofos han sido los primeros en hacer los primeros ensayos en relación a qué cosa es el movimiento. Y aunque a nosotros ya nos parece algo prácticamente rutinario, sencillo, pues en esa época, estamos hablando de la época de Aristóteles, ¿no? 400 años antes de Cristo aproximadamente, o sea, más de 2000 años atrás, creía que el movimiento tenía que ver con la presencia del aire. Por ejemplo, para los griegos, o para muchos filósofos, era sorprendente ver cómo es que una flecha lanzada por un arco podía continuar el movimiento luego de abandonar el arco. No sabían cómo explicarlo. No tenían las herramientas para poder hacer una adecuada explicación. Como ya les dije, en esa época la ciencia era muy incipiente. Estaba prácticamente en sus inicios. Y entonces se creía, los griegos pensaban, que a la hora que avanzaba la flecha, detrás de ella dejaba un vacío. Y como lo manifiestan los griegos, el aire le tenía terror al vacío.
Y entonces ese vacío que dejaba detrás de sí la flecha era llenado abruptamente por el aire. Y es eso lo que le daba impulso a la flecha para continuar. Obviamente esa, ese concepto, esa hipótesis errada. Pero les hago este comentario porque había las discusiones que se entablaban en relación a este tema del movimiento y por qué se mueve, eran muy extensas, muy acaloradas, muy complicadas, porque se hacían intervenir una serie de factores en vista de que no se sabía qué era lo determinante y qué cosa no era lo determinante. Entonces todo entraba y era pues una mezcolanza de ideas, de conceptos, ¿no? Entonces eso es al inicio, en la época de los aristotélicos. Los seguidores de Aristóteles proponen justamente que el proyectil, después de haber salido o impulsado, ¿no? En el caso de la bala de un cañón, por ejemplo, debería avanzar en línea recta hasta que se le acabe el impulso. Eso que lo hacía avanzar, ¿no? Le llamaban a esto movimiento violento, ¿no? O sea, según los griegos, la trayectoria del proyectil era bipartita, bi que viene de dos, o sea, dos partes. Una parte producto del movimiento violento, que era consecuencia del estallido, y el otro, la acción gravitatoria, ¿no? La gravedad. Entonces, esta idea filosófica es captada por una serie de filósofos franceses, alemanes, que van dando su opinión en relación a esto que se decía, ¿no? que sostenían la escuela de los aristotélicos. Hay un francés, Jean Buridan, que aparece llamándole a esto la teoría del ímpetu. Es decir, un gran logro, un gran avance para la humanidad, o para el fin que buscaba esto, que es encontrar la verdad, fue realmente la idea del ímpetu. Porque en ese entonces no existía ni la menor idea de lo que era la inercia o el principio de inercia. Que yo sé que todos ustedes estarán pensando que aquí entra tallar. Pues nosotros estamos en una época primigenia en donde no había nada. Ni siquiera el concepto de velocidad. Menos de aceleración. Ni de fuerza. Ni de cantidad de movimiento. Es decir, apenas empezábamos a balbucear la ciencia. Y entonces Jean Buridan le llama a esto la teoría del ímpetu. Y dice por primera vez que es justamente el proyectil el que avanza gracias al ímpetu que recibe. Es como un traslado. El cañón al proyectil, sea este una flecha o una pelota o una piedra, le proporciona un ímpetu. O sea, algo que se queda con el cuerpo que va a ser proyectado, que es proyectado, ¿no? O sea, del cañón pasa algo al proyectil. Y gracias a ese algo que llama ímpetu, Jean Buridan, el proyectil empieza a avanzar en línea recta, porque en esa dirección fue lanzado, hasta que el ímpetu se le acabase, dice la teoría. Y luego lo que viene a continuación después es la caída por acción gravitatoria. Entonces, esta es la idea que llega a recibir, a encontrar ya nuestro protagonista, nuestro actor principal de esta presentación, que es Nicolás Fontana, más conocido como Tartaglia. Entonces Tartaglia le hace una propuesta. Bueno, de paso, tenemos que decir Tartaglia, un gran matemático, porque encontró la resolución a la ecuación cúbica, muy conocida, porque luego los méritos fueron compartidos con Cardano, un amigo al quien le confió los hallazgos de su trabajo, y Cardano los publica en un libro. Y luego la lucha por
demostrar quién era el autor, si el que lo había publicado o el que supuestamente había concebido antes la idea, ¿no? Bueno, todos sabemos ya que es muy probable que Tartaglia haya sido el creador y se lo haya comentado a Cardano. Por eso ahora la fórmula de la ecuación cúbica se conoce como Cardano-Tartaglia, ¿no? O sea, comparten los méritos. Entonces, Tartaglia encuentra esta figura y por primera vez en la historia de la ciencia, o de los albores de la ciencia, en la mente de Tartaglia se llega a concebir la composición de los movimientos. O sea, por primera vez, porque acá están bien separados uno del otro. Este es un movimiento totalmente independiente de este movimiento. Es como si uno fuera después del otro, algo así. Pero Tartaglia dice que en la parte final debería haber una combinación. Digamos que por acá. A partir de ese momento se concibe el movimiento curvilíneo. Es decir, la idea de la curva es para hacer entender de que estos dos movimientos se están combinando y aparece la curva. Luego Tartaglia sostiene que esa curva debería ser más pronunciada, digamos así, y al último se decide, se emociona, mejor dicho, porque él llega a creer que había descubierto la trayectoria del proyectil. Como ustedes notarán, esa trayectoria no es la que dibujan los proyectiles cuando en su vuelo, ¿no? Por ejemplo, el caso de un chorro de agua. Y justamente aquí me voy a detener un ratito porque hay una anécdota. Tartaglia, emocionado por su descubrimiento, porque ya se dejó la trayectoria bipartita, o sea, de dos partes, de dos segmentos rectos, y su triunfo había sido concebir que esto era una curva desde el principio hasta el final. Y producto de esa emoción es que se le ocurre escribir un libro al que le titula La Nueva Ciencia. Bueno, en realidad era un buen intento de hacer nacer la ciencia, ¿no? Esto ya quería ser ciencia. Y si ustedes se fijan, esta curvita que está acá, la última que hemos dibujado, se encuentra aquí. ¿Por qué decimos que es la misma? Porque esta no es una curva simétrica. O sea, igual que esta. No sé si ustedes se fijan, si nosotros trazamos un eje por la mitad, lo de la derecha no va a ser igual a lo de la izquierda, ¿no? Entonces, esa es la idea de esta gráfica, de ese dibujo. Tartaglia, para poder publicar su libro, decide mandarle a un artista a confeccionar la carátula. El frontispicio del libro, La Nueva Ciencia, ¿no? Publicado en 1537. Entonces, el artista hace ese dibujo, ¿no? Y acá se puede ver que en este recinto, que era un recinto obviamente reservado para los grandes del conocimiento, entre ellos Euclides, Platón, Sócrates, es decir, todos, Pitágoras también estaba aquí, en ese tumulto de... nosotros hemos tratado de dibujar algo de lo que aparece pues, en los grabados. Nosotros tenemos que agradecer ese trabajo también a los amigos de la Universidad Autónoma de México, quienes nos han brindado las posibilidades de poder manejar este material, ¿no? Y hubiéramos querido fotocopiarlo para mostrarlo en la pizarra, pero en todo caso vamos a, dentro del video que estamos grabando, vamos a hacerle el agregado. Entonces, aquí Tartaglia está mostrando su gran hallazgo. Pero ya todos sabemos, ¿no?, que esa no es la forma correcta de la curva, ¿no? ¿Quién nos muestra por primera vez ese resultado? Galileo Galilei.
Eso ya es a finales del siglo XVI, inicio del siglo XVII, y Galileo nos muestra una curva así, que no es otra cosa que la parábola. Pero justamente con Galileo Galilei ya la cosa se complica, ¿no? ¿Por qué decimos eso? Porque la parábola es una curva muy poco conocida por los estudiantes, ¿no? Conocen algunas figuras geométricas muy sencillas como el cuadrado, el triángulo, la circunferencia, pero cuando hablamos de la parábola ya la cosa cambia, ¿no? Entonces, esta propuesta de Galileo Galilei se habría realizado aproximadamente en 1623. Fíjense la cantidad de años que han transcurrido para que desde la propuesta de Tartaglia llegue hasta la propuesta de Galileo Galilei, ¿no? Y justamente nosotros hemos propuesto lo siguiente, haciendo uso de la propuesta de los aristotélicos, que este movimiento parabólico o del proyectil tendría dos componentes. Una componente en la dirección del movimiento, que sería un movimiento uniforme, como resultado justamente del principio de inercia. Luego ya la teoría del ímpetu pues se convierte en el principio de inercia. Inclusive Galileo Galilei ya hablaba acerca de esto. Y la segunda parte del movimiento vertical es un movimiento de caída libre. Pero aquí hay que decir que esta caída libre no es esa caída libre que mencionan en los libros y algunos profesores también. Porque esta caída libre siempre es hacia abajo, nunca hacia arriba. Y es más, esta caída libre empezaría desde la velocidad inicial 0. En realidad, este desplazamiento vertical habría empezado acá. Eso es lo que nosotros pensamos. Que cuando el proyectil se lanza, empieza a hacer dos cosas. Una, avanzar en la dirección del lanzamiento, pero inmediatamente a partir de ese punto también empieza a caer. Lo que nosotros estamos diciendo en buena cuenta es que para que llegue desde el punto O hacia el punto A, va a tener que hacer dos cosas. Va a tener que avanzar en la dirección del lanzamiento, pero simultáneamente va a tener que caer. Avanza en la dirección del lanzamiento y cae. Para llegar a este punto igual, ¿no? Va a tener que avanzar en la dirección del lanzamiento y al mismo tiempo descender una altura. O sea, avanzar hasta esta posición y de ahí caer. O sea, para llegar al punto B, tiene que hacer primero el traslado hasta B' y de B' caer hasta B. Lo mismo para llegar al punto C. Para llegar al punto C, igualito tendría que ir, según la dirección de lanzamiento, hasta este punto C' y de ahí proyectarse hasta el punto C, ¿no? O finalmente llegar hasta D' y luego caer hasta la posición D. Es decir, en todo momento el proyectil estaría haciendo dos cosas. Y acá justamente va nuestra propuesta, porque esto no lo hemos escuchado, no lo hemos visto en ningún libro. A ver, ¿qué cosa no hemos visto en ningún libro? Y esa es una aclaración muy importante. En todos los libros dicen que este movimiento tiene dos componentes, una horizontal y una vertical. Lo que estamos diciendo nosotros no es lo mismo. Estamos diciendo que este movimiento es cierto, tiene dos componentes, pero no tiene una componente horizontal, sino una de las componentes es en la dirección de lanzamiento y la otra es de caída libre que inicia a partir del reposo. Aquí no hay que primero va para arriba, luego para abajo, y etcétera, etcétera. Y toda esa complicación que viene después, que también nosotros, por supuesto, vamos a hacer la respectiva aclaración, ¿no? Entonces, aquí nosotros queremos, para terminar, decir que en estos dos movimientos componentes, primero vamos a tener acá en el caso del movimiento rectilíneo uniforme, me olvidaba una cosa, ¿no? Este gráfico que está acá, de una especie de transportador, nos está recordando que Tartaglia justamente dentro de su libro, La Nueva Ciencia, hace mención por primera vez del alcance máximo y dice que ese alcance máximo se lograría no para una inclinación de 10, 20, 30, 40, sino de 45 grados. Ese es uno de los aportes de Tartaglia, ¿no?
Bueno, y quería decir para terminar que en la componente, ¿no?, que se realiza en la dirección de lanzamiento, el desplazamiento que se ejecuta se determina a partir del producto velocidad por tiempo. Así de simple. Y en la caída libre, esta altura sería un medio de la gravedad por el tiempo cuadrado. Debo decir, por supuesto, que esto es resultado ya del trabajo de Galileo Galilei. O sea, ya estamos resumiendo todo, ¿no? Finalmente tenemos también que decir que el desplazamiento total del proyectil sería, según este gráfico, ese vector, ¿no es cierto? Que tendría diferentes inclinaciones. Primero estaría así para cuando el proyectil llegó al punto A, luego estaría ocupando desde 0 hasta B, ¿no? Desde O hasta B, luego hasta C, y finalmente ese sería el vector que está representando el desplazamiento del cuerpo, ¿no? Bien, nosotros queríamos hacer esta presentación formal, porque quien les habla es el profesor José Huaranca Velázquez, y yo soy el autor de esta propuesta. Y todos los problemas que nosotros estamos desarrollando, perdón, que vamos a desarrollar en los siguientes videos, por ejemplo, ahora después de este voy a hacer otro video donde vamos a ver cómo se calcula la posición, perdón, la velocidad final. Ahora, para terminar solamente tenemos que decir esto, ¿no? Que este vector R no es otra cosa que la resultante de dos vectores. Vamos a ponerlo acá. El vector R va desde el punto O hacia el punto D. Es entonces el vector OD. Ese vector R va a ser la resultante de dos vectores. Uno, el vector que va desde O hasta D, D', más el vector que va desde D' hasta D. Esos vectores representan en buena cuenta lo siguiente, ¿no? Este de acá, el vector velocidad inicial multiplicado por el tiempo, más el vector de división vertical, que es un medio de la gravedad por el tiempo elevado al cuadrado, ¿no? Es decir, esta primera parte corresponde, este primer término corresponde a la componente que se realiza en la dirección de lanzamiento, no es componente horizontal, y la otra vendría a ser la caída libre, ¿no? ¿Por qué le decimos caída libre? ¿Por qué no le ponemos MRUV? Porque sencillamente hay una diferencia, pues el MRUV puede desarrollarse en cualquier dirección, y en este caso nosotros estamos hablando del MRUV provocado por la acción de la gravedad. Vale decir, un movimiento de caída libre que se inicia a partir de una velocidad inicial igual a 0. O sea, la caída libre, según nuestra propuesta, a diferencia de todas las que existen en todos los libros, no habla de una caída libre que se realice hacia arriba. A mí me parece eso realmente muy grave. ¿Por qué muy grave? No porque de repente los científicos, los profesionales de ingeniería no lo entiendan, ¿no? Sencillamente porque eso no es natural, o sea, es algo forzado, es algo que está, como se dice, obligado a concebirse así, con reglas de signos y una serie de cosas más, que en el ámbito básico, o sea, para los estudiantes que están en la etapa escolar, y les resulta muy complicado manejar todo ese conjunto de ecuaciones. Este problema del movimiento parabólico realmente es un problema muy complicado. Muy complicado no solamente de aprender, sino fundamentalmente de enseñar, ¿no? Nuestra experiencia docente nos ha indicado, nos ha demostrado a la saciedad que realmente esto tenía que cambiar. Vale decir, la propuesta de Galileo Galilei, componente horizontal y componente vertical, tenemos que dejarla de lado por esta nueva propuesta, en donde una componente no necesariamente será horizontal, sino en la dirección del lanzamiento, ¿no? Y la otra sí es necesariamente vertical, ¿no? Entonces aquí nosotros estamos mostrando la ecuación
que corresponde a esta gráfica. ¿De qué gráfica estamos hablando? Justamente aquí, con esto voy a terminar. Estamos hablando de un triángulo. Entonces, la propuesta de nosotros dice que es mejor para un alumno manejar esta figura triangular que la parábola y sus componentes y su regla de signos y etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ese es el cambio que nosotros le estamos dando justamente a este panorama de la ciencia, de la enseñanza de la ciencia, la física, que es resulta tan complicada para muchos estudiantes, que por esa razón hemos querido hacer este video. Y por supuesto, no es el primero, sino vamos a mostrar tres. Uno es la historia de los inicios del origen del método Guaranca. Dos es cómo se calcula la posición, ¿no? O sea, en un problema vamos a aplicar esta ecuación, y luego cómo se calcula la velocidad final, ¿no? Y bien, si les gustó este video, denle like, porque definitivamente estamos haciendo siempre cosas novedosas que no aparecen en los libros. Esto no aparece en los libros, y ya van a ver, lo que sigue a continuación es aún más novedoso todavía. Entonces no se olviden de suscribirse a mi canal y compartirlo en las redes sociales. Entonces nos vemos en el siguiente video.